Hola a todos y nada, me encantaría que nos estemos viendo todos en este momento, pero bueno, así son las cosas en pandemia, así que vamos a tratar de aprovechar esta posibilidad. Yo estuve viendo todos los materiales que ustedes tienen para trabajar y en base a eso pensé eh, una clase que ojalá les aporte conceptos, ideas y vamos a empezar con una contextualización de esos materiales en la historia del cine argentino, que me parece que es importante para saber en dónde estamos parados. Eh, bueno, como el título del proyecto habla de descentradas, yo quería contextualizar esto entendiendo que el cine argentino fue un cine muy centralizado, no es el único caso y en la región ni en el mundo, pero claro, está, digamos, de alguna manera acompaña eh, las formas políticas y económicas y productivas que tiene la Argentina y durante el siglo XX el cine argentino podríamos decir que fue un cine porteño. Eh, para tener en cuenta algunos datos de esto, si pensamos eh, desde el nacimiento de lo que podemos llamar la industria del cine argentino, es decir, en la década del 30, en el 33, cuando cuando se crean las empresas argentinas Sonofilm y Lumiton, que los historiadores planteamos como inicio de la industria del cine en la Argentina, en las décadas del 30, 40, 50, solo el 2% de la producción se hizo fuera de Buenos Aires, en estudios que en general los estudios que estaban fuera de Buenos Aires no llegaban a pasar de una película, solo muy pocos estudios eh, tuvieron alguna producción sostenida. Por ejemplo, Andes Film tuvo 17 largometrajes entre el 44 y el 57, Córdoba Films, que tuvo 3 largometrajes entre el 53 y el 55, y Oeste Film en Chivilcoy, que tuvo 2 largometrajes entre el 46 y el 48. Esos son los estudios que más producción tuvieron. Y increíblemente esa producción no mostraba demasiado de lo local y además trabajaba con artistas y técnicos de Buenos Aires, obviamente. Eh, es decir, la producción y el negocio cinematográfico durante el siglo XX se centró en Buenos Aires y eso significó también que eh, las, eh, las escenografías, los vestuarios, la forma de hablar, la forma de ver el mundo fue básicamente porteña. Y me parece que esta idea de narrativas descentradas eh, tiene lugar en justamente en esta movida de descentralización, que es una movida, como decía, que no es una movida eh, teleológica en el sentido de vamos siempre para adelante en el progreso y el futuro, sino que tiene marchas y contramarchas, pero que llegó para quedarse, ¿no? Que hoy, eh, eh, digamos, la idea de un ecosistema audiovisual, podríamos decir, porque hoy no podemos hablar de cine separado del resto de los audiovisuales,
es esa idea de ecosistema audiovisual descentralizado, es una idea que forma parte de un sentido común ya, y eso es muy, muy importante. Así que, bueno, en ese sentido, también quería pensar todos estos materiales que tienen ustedes para trabajar. Son materiales de noticiarios y documentales. Digo noticiarios porque los noticieros de televisión se llamaron noticiarios y mantenemos ese nombre para poder diferenciarlos de los noticieros. Perdón, a ver, lo dije mal, los noticieros de cine se llamaron noticiarios y mantenemos ese nombre para poder diferenciarlos de los noticieros de televisión. Este formato noticiario o los documentales cortos que devienen del noticiario, porque estas empresas, una vez que se constituyen y hacen noticiarios, luego salen a vender documentales a distintas oficinas estatales, ¿no? Entonces, hacen documentales cortos y noticiarios. Todo este, podríamos decir, conjunto de audiovisuales, documentales, están pensados para promover lo nacional en cada época y están pensados como la voz del poder. Y esto hay que, digamos, tenerlo en cuenta para no pensar que esto sucede en un momento dado de la historia y deja de suceder en otro. Bien, entonces, aquí quería plantear, bueno, ¿qué es lo nacional? O dónde podemos encontrar lo nacional en todos estos planteos. Y a mí hubo dos cosas que me gustaría señalar y que me parece que son también muy evidentes. Una es la construcción de los paisajes, ¿no? Que parecerían paisajes tomados de alguna manera, no diría casual, pero que ustedes saben que los paisajes son construcción, digamos, los paisajes son representación, no son territorio, y la construcción de esos paisajes, en la construcción de esos paisajes confluye lo objetivo con lo subjetivo, es decir, algo, la descripción con el sentimiento, ¿no? Y desde esa conjunción de emoción más descripción, apela a algo del espectador, ¿no? Y apela a la construcción de un tipo de imagen nacional. Yo les di para leer la introducción de un libro que me parece muy, muy interesante en este sentido, de Graciela Silvestri. Ella justamente plantea cómo lo que parecería las figuras de paisaje que parecerían ingenuas, en realidad están mostrando una figuración que va conformando una idea de nación. Pero la primera propuesta de Silvestre es la idea de que hay una representación de naturaleza sublime. Y que esto tiene que ver con de alguna manera, una forma de pensar la nación como un gran destino de nación, ¿no? Como que lo bello armonioso nos daría una nación
que no tiene tan gran porte como lo sublime. Y no casualmente lo sublime está en las fronteras de la nación, es decir, las cataratas y Nahuel Huapi es lo más sublime, y está planteado como lo que realmente nos representa como nación. Lo sublime no es solo bello, es bello, pero además es patos, es decir, es bello, pero es una belleza que nos altera, no es una belleza armoniosa, es una belleza que altera, es una belleza que tiene algo de siniestro, de temeroso, y es una belleza que realmente hace que el espectador se sobrecoja. Luego, Silvestri plantea otra figura de paisaje que también vemos en estos noticiarios, que es el pintoresquismo, ¿no? Que es la idea de mostrar como las personas que pertenecen de alguna manera, son personas pequeñas, hacen cosas pequeñas y pertenecen de alguna manera a la naturaleza, como que forman parte, hay como pequeñas anécdotas allí, hay como un marco natural, tranquilo, y todo es como la idea del folclore, como algo apaciguado. Bueno, ni más ni menos estamos hablando de la construcción del otro, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase de Brackett Williams que dice, el proceso de construcción de una nación es un proceso de construcción de la raza, ¿no? No viene antes, la raza no es efecto, sino es causa. Entonces él dice, esa raza, esa construcción de nación, construye una raza de grupos raciales de origen que los transforman en componentes étnicos de la nación, ¿no? Cuando hablamos los componentes étnicos de la nación, ¿quiénes son los que dicen cuáles son los componentes étnicos de la nación? Son creados por el elemento no étnico de la nación. Es decir, ese concepto del otro racial es un concepto que se va armando desde el poder, y estos noticiarios los emiten de esa manera, ¿no? Vamos a ver en casi todas las noticias que vamos a tener estos rastros de raza, raza pensada en términos de desposesión permanente, de no solo de bienes y servicios, sino de prestigio, de imposibilidad de controlar ningún artificio de poder, digamos. Y a mí me gusta esta frase de Rita Segato, que trabaja mucho el tema de la nación y el otro, que ella dice, afirmar la diferencia de las culturas en un sentido denso es afirmar la posibilidad de que otros valores y otros fines orienten la convivencia humana. Es decir, no estamos hablando de tolerar, no estamos hablando de aceptar cualquier cosa, estamos hablando de afirmar la otredad, es decir, las diferentes culturas, en un sentido denso, ¿no? En un sentido denso, que implique pensar a las otras culturas no de una manera global, como que allí adentro de otras culturas no pasa nada, no hay relaciones de poder, no hay conflictos, no hay nada, o no hay una cantidad de otros grupos, ¿no? Dentro de cualquier cultura hay una cantidad de otros grupos. Y por otro lado, pensar que esos valores que tienen otras culturas
pueden orientar la convivencia humana, ¿no? No es nosotros, el mundo es como nosotros lo vemos y los otros, bueno, que hagan como quieran porque ellos lo ven de otra manera. No, no, es aceptar cuando aceptamos la diferencia de manera densa, es aceptar que también los otros, el conjunto de valores y de miradas, podría orientar o puede orientar la convivencia humana. Me parece interesante esa forma de pensarlo. Y para el mundo audiovisual, tomo una idea de una crítica literaria misionera, y ella habla dice, hay una literatura territorial y una literatura regional. Yo lo llevo al mundo audiovisual. Hay audiovisuales territoriales y audiovisuales regionales. Los regionales son aquellos costumbristas, aquellos donde el signo es la anécdota, el pintoresquismo, el estereotipo, la falta de conflicto de todo tipo, donde reina la dicotomía centro-interior, el famoso interior del país, ¿no? La dicotomía centro-periferia siempre está presente, la idea de un folclore anquilosado siempre está presente. Y por otro lado, la mirada de el audiovisual territorial, que es un audiovisual dialéctico, en el sentido de que lo que está es repensando justamente las tensiones que se dan en la relación centro-periferia, ¿sí? Repensando esas producciones simbólicas del lugar, para sacarlas del lugar del estereotipo y del lugar del costumbrismo y presentarlas de tal manera de que el centro pueda encontrar ahí algo valioso, sino que de alguna manera explicitar otras perspectivas ideológicas para mirar las realidades de cada lugar. Estas elecciones son elecciones estéticas, elecciones ideológicas, y ustedes van a estar frente a esta elección todo el tiempo con lo que tienen para hacer. El trabajo con metraje encontrado es un trabajo de apropiación, es un trabajo en donde uno arranca partes de un texto para apropiarlas, es decir, para rearticularlas de otras maneras. Y esas rearticulaciones pueden tener diferente carácter. Y ahí se va a jugar el lugar de autor que ustedes van a querer tener frente a esas rearticulaciones. Tomo aquí a William Bess, que plantea, él hace como una división dicotómica entre lo que podría ser una compilación y un collage, y qué lugar tiene el autor ahí, ¿sí? A mí esas divisiones dicotómicas, una contra otra, no me gustan, pero sirven para entender que hay dos maneras que se pueden combinar, obviamente. La compilación, que trabaja mucho más la temática, el argumento. Algo que yo hice es una compilación, es decir, unir distintas partes porque encuentro unos temas en común y porque quiero hablar de una realidad, porque quiero continuar con esta idea de registros de lo real. Y en cambio el collage es un trabajo que está apuntando mucho más
al material audiovisual en sí mismo, es decir, al soporte, no al material, al soporte audiovisual, ¿no? Y hay una mirada, si uno quiere, metadiscursiva, es decir, una mirada sobre el audiovisual, no sobre los audiovisuales en particular con los que estamos trabajando, es decir, no sobre lo temático, no sobre lo ideológico, etcétera, sino una mirada que tiene más que ver con el soporte en sí mismo, quizá una mirada más vanguardista en un punto, y allí las intervenciones digo una mirada más vanguardista porque está más vinculado con la institución del arte en sí mismo, la crítica, todos estas articulaciones de apropiación implican críticas, ¿no? La compilación implica más una crítica política, ideológica, que está refiriendo a la realidad histórica, para decirlo de alguna manera, y el collage está planteando una crítica más referida a el soporte audiovisual y a la estética que ese soporte está planteando. Entonces, el collage permite intervenciones incluso del material en sí mismo. Algunos rayan el material o aprovechan esos defectos que tiene el material para amplificarlos y para trabajar una especie de apropiación que pone en evidencia al material y a la instancia de enunciación. Quizás son trabajos más experimentales y para grupos de espectadores más avesados en el mundo del arte, en el mundo del audiovisual, que los otros tipos de trabajo que intentan llegar a un público, creo yo, más amplio, con una idea crítica respecto de lo que los materiales de origen estaban planteando.